Saludos, vamos a trabajar nuestra primera unidad en el programa de la maestría. Con ustedes, Bianca Peña, vamos a compartir esta unidad. Principios fundamentales para el diseño y puesta en práctica de programas de intervención en los trastornos del desarrollo y del aprendizaje. Antes que nada, quiero trabajar unos conceptos con ustedes para que queden claros antes de poder implementar algún programa de intervención. Primero quiero aclarar con ustedes unos conceptos. Probablemente ustedes lo trabajaron en una asignatura que vi que contempla su pensum, que es atención a la diversidad. De todos modos, quiero que lo tengan fresco los conocimientos para poder entonces continuar trabajando en base a estos. Entonces tenemos lo que es NEAE y NEE. El alumnado con NEAE es aquel alumno que por dificultades específicas de aprendizaje, una situación familiar, una enfermedad transitoria, a veces tenemos alumnos que, qué sé yo, les da dengue o les da algún tipo, o tienen una cirugía y cualquier cosa asociada a esto, necesitan unos apoyos especiales para poder lograr los aprendizajes esperados. Esto no está asociado a organicidad, o sea, a la parte biológica, no está comprometido esta parte. Mientras que en las NEE sí está asociado a organicidad. El alumno entonces requiere en un periodo de su escolarización o durante toda ella apoyos y atenciones educativas específicas porque derivan de una discapacidad o de un trastorno grave de la conducta o del desarrollo. Las NEE se incluyen y forman parte de las NEAE. Es decir, todas las NEE son también NEAE, pero no todas las NEAE son NEE. En general se llaman todas necesidades especiales de apoyo educativo, pero cuando las tenemos asociadas a organicidad, a una discapacidad, a un trastorno mayor, entonces son NEE, se van a ser entonces especiales. En este cuadro pueden observar que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, prácticamente lo que le acabo de explicar, pero ya un poco más esquemático, ahí está dividido. Los que tienen necesidad especial son los que tienen discapacidad, trastorno grave de la conducta, entre otras condiciones. Tener en cuenta también ante estos que el término ha sido un poco a veces mal utilizado. A veces cuando hablamos de NEE se piensa ya que tiene una discapacidad que es especial, que hay que tener cuidado, como que se ha utilizado este término para estigmatizar y hay que tener un poco cuidado de eso, pues solamente es para poder dividir y poder entender cuáles son los apoyos que necesita cada estudiante y poder personalizarlos. Por acá tenemos que todos tenemos necesidades finitas y calculables. El ser humano siempre tiene necesidades, siempre las va a tener. Desde que fue concebido hasta la muerte, siempre vamos a tener unas necesidades. Unas son finitas y calculables, aquellas que son fundamentales, el comer, el dormir, el coito, todo eso es parte finitas y calculables. Otras son infinitas y modificables a través del tiempo y la cultura. Ustedes saben que también nuestras necesidades tienen que ver mucho con la cultura. Y lo que varía en las necesidades es la forma en que las satisfacemos, en que son satisfechas todas estas necesidades. Teniendo esto en cuenta, las necesidades que presentan los alumnos son comunes, individuales y especiales. También tener eso en consideración. Comunes a cualquier estudiante, grupo estudiantil, individuales porque cada uno es diferente, y ustedes ya lo vieron en atención a la diversidad, y especiales por ya una condición atípica que se dé en el alumno. ¿Qué hacemos nosotros al momento de evaluar un alumno? Hacemos una identificación, no un diagnóstico, porque no somos médicos, no tenemos la capacidad del conocimiento, el expertise para nosotros diagnosticar ciertas condiciones. Sí, en base a lo que vemos, a lo que observamos, al historial
familiar que podemos crear del estudiante y que debemos de tener del estudiante, sí podemos tener una recomendación de diagnóstico, eso sí, pero no da un diagnóstico finiquitado, completo, sin nosotros saber, sin haber llevado un proceso médico el alumno, sin haber tenido las evaluaciones del lugar. Para esto es importante apoyarse en los equipos multidisciplinares, como el equipo de gestión, maestros y orientadores. La carga no es de una sola persona. Tenemos el problema o la situación en nuestro país con muchos orientadores, psicólogos, maestros de nivel inicial y demás, que piensan que esta carga es solo de ellos, que cuando tienen un alumno con una situación específica de apoyo, tienen que echárselo encima. Y no, esto es un trabajo para toda la escuela. Equipo de gestión, maestros, psicólogos, todos tienen que conocer el programa de intervención que se va a aplicar, cómo se va a aplicar cuando se den los casos. Y usted también no se va a sentir solo en este proceso, sino que va a estar apoyado por las personas que también tienen que ver en todo este proceso. Usted no está ni debe de estar solo en este proceso, siempre debe de buscar apoyo, es sumamente importante. Se debe identificar las necesidades y fortalezas, jamás etiquetar, jamás etiquetar. He tenido la experiencia, inclusive con alta gerencia en algunas escuelas, que han tenido mucho el inconveniente de que hay niñas con pelo crespo, que le lavan su pelo en la mañana y llegan con su pelo crespo y que las mandan a peinar, o que le hablan de manera indecente, por decir así. Mira que ese pelo como lo tienes, peínate, y no está bien. Tenemos que tener mucha cuenta en eso y trabajar mucho el lenguaje inclusivo en nuestro ambiente escolar. Es muy, muy importante. Y nosotros, como psicólogos, orientadores, maestros, tenemos que también tener mucho en cuenta el no etiquetar. Por ejemplo, decir que el alumno no presta atención, que necesita apoyo familiar, y no decir, no, el niño tal con el trastorno tal, no. Ver cuáles son las necesidades que tiene y las fortalezas que tiene para trabajar en base a eso. No decir, no, el niño discapacitado, el niño tal. Hay que tener mucha cuenta con el lenguaje porque puede afectar mucho a la familia y al niño en sí. Y también a los compañeros que están alrededor del niño que estamos interviniendo por una de estas necesidades, porque lo puede estigmatizar y los alumnos demás, los otros compañeros, pueden utilizar también esto para el bullying y demás. Y hay que tener mucha cuenta con eso. No es que es una bolita de cristal que se va a tratar con tan sumo cuidado para que no se rompa, pero sí tratar un poco de mejorar el lenguaje porque hace mucha diferencia. Para la identificación de las necesidades debe haber una mirada psicopedagógica, sumamente importante. Nuestra intervención siempre va a ser psicopedagógica, no clínica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los programas de intervención que nosotros elaboremos y realicemos siempre tienen que ser con una mirada psicopedagógica. Contemplar familia, contemplar ambiente social, contemplar aprendizaje. También hay que tener cuidado con el cambio de ambiente, entre comillas. A veces decimos no, porque el alumno tiene esta dificultad y lo que necesita es un cambio de ambiente. Y a veces es la escuela que necesita que se haga el cambio. Por eso es importante revisarnos como escuela, como ambiente educativo, si realmente está siendo favorable para que los alumnos alcancen los aprendizajes. Y hay que tener mucha cuenta con eso. En el proceso, primero se hacen los apoyos específicos, cuando ya hemos identificado y demás. Lo último que se hacen son las adaptaciones y los ajustes curriculares, que lo vamos a ver un poquito más adelante. No a todos los alumnos se les hacen adaptaciones, sino medidas de atención, como hacer un drama, dibujo, etc. Esto es también viendo en cuenta los estilos de aprendizaje y las formas en que aprendemos. En neuropsicología y neurociencia se ha visto que no es tanto, claro, cada uno aprende de una forma distinta, sea visual, auditiva, kinestésica, pero que al momento de nosotros dar una clase, de compartir algún tema con los alumnos, tiene que integrar todas estas. O sea, no es que voy a dividir los alumnos en visual por acá, los kinestésicos por acá, los auditivos por acá, sino que tengo que integrar todos los estilos de aprendizaje en los que yo vaya a enseñar.
y hay alumnos que van a necesitar otras formas diferentes para poder alcanzar los aprendizajes propuestos. Las barreras. Las barreras, sumamente importante también. Sé que he dicho que muchas cosas que son importantes, pero realmente es así. Las barreras que pueden ser de acceso, actitudinales y de participación. De acceso más bien estructurales, no tener rampas, no tener las puertas con el ancho adecuado y que las puertas de cristal, por ejemplo, no estén señalizadas con colores adecuados, etc. Actitudinales, pues aquellas que son más bien del pensamiento y de las creencias de las personas que están dentro del ambiente escolar. Y de participación, pues esas barreras en las que el alumno no pueda participar porque no tenga los mecanismos necesarios para poder realizar asignaciones o para poder participar de manera igualitaria o equitativa que sus compañeros. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta. En eso van a profundizar un poquito más también en la primera asignación. Pero sí quise explicárselos así de manera a grosso modo para que lo puedan comprender. Los ajustes curriculares. Los ajustes curriculares, imagino que ya ustedes también lo han visto, son parte del programa de intervención. Todo lo que hemos visto es parte porque es conocimiento que nos ayuda a elaborar un programa de intervención adecuado. Son una vía más de respuesta a la diversidad. Hay que realizarlos cuando la planificación del aula diversificada no sea suficiente para dar respuesta a determinadas necesidades de un estudiante. Entonces, ¿cuáles son estos ajustes curriculares? Pues las competencias que se han propuesto para que el alumno alcance, buscar la forma en que el alumno la puede alcanzar, este alumno que tiene una necesidad específica, especial, que la puede alcanzar de una manera más simple, más sencilla, hasta donde sus potencialidades le puedan ofertar. Entonces, esto va ligado a una planificación que va unada a la planificación ya del aula, y estos son los ajustes curriculares entonces. O sea, es buscar la forma de que el mismo currículum se pueda adaptar a la situación que presente el alumno o la alumna. Esto según las orientaciones generales para la atención a la diversidad del MINER. Los ajustes curriculares individualizados son una planificación individualizada, contempla las modificaciones necesarias de incorporar en la planificación de clases con el fin de registrar las competencias que necesita desarrollar un estudiante. O sea, hay ajustes curriculares que se dan para toda un aula, para varios alumnos, y hay unos que son individualizados por si en un aula tenemos diferentes alumnos con diferentes necesidades o con diferentes situaciones de discapacidad. Las fases para lograr un determinado programa de intervención va a tener su evaluación psicopedagógica, determinar las necesidades específicas, la respuesta educativa que va a dar la escuela, o sea, todos los cambios necesarios que necesita hacer para poder llevar a cabo esta intervención, la provisión de recursos y ayuda, o sea, todos los recursos que necesita. Por ejemplo, un alumno con discapacidad visual, si tiene un maestro itinerante o si tiene un maestro, está integrado en una aula típica, una aula regular, entonces cuáles son los recursos que ese alumno va a necesitar para integrarse al aula, como son el sistema Braille, una máquina Perkins, etcétera, lo que necesite, todos esos recursos. Y el seguimiento del proceso. Esto a modo como más sencillo para poder identificar cuáles son esas necesidades, como una intervención específicamente con las necesidades. También quiero aclarar estos conceptos de trastorno, discapacidad y dificultad. Discapacidad y dificultad. Se los pongo con un ejemplo. Por ejemplo, si una persona usa lentes porque tiene miopía, astigmatismo, cualquier cosa,
tiene dificultad visual porque su condición con los lentes mejora. Ahora, cuando se tiene ceguera o baja visión, entonces hay una discapacidad porque esa condición no mejora. O sea, se adapta al ambiente, pero la condición continúa. Por eso no es lo mismo tener una discapacidad que una dificultad. La dificultad es en menor proporción. La diferenciación entre dificultad de aprendizaje y trastorno del desarrollo. La diferencia parte sobre todo en el retraso evolutivo, por ejemplo, la dificultad, y tiene un carácter funcional, mientras que la palabra trastorno se relaciona con una alteración o incapacidad en el plano orgánico, como parecido a lo que les explicaba con la NEE y las NEAE. Hay que matizar que orgánico no quiere decir biológico, no siempre es así, en el sentido de que las dificultades sí pueden tener un sustrato biológico, como disfunciones del sistema nervioso central, pero no se evidencian a nivel orgánico y tan solo afectan la función neurológica, como la ejecución de determinadas habilidades, como pasa en la dislexia. O sea, no es lo mismo la dificultad de aprendizaje, una condición que no afecta el plano orgánico, mientras que el trastorno del desarrollo sí. Además, también las dificultades se caracterizan por su transitoriedad, igual como con la NEAE, que puede ser simplemente por una situación temporal que esté teniendo el alumno, pudiendo verse afectado el desarrollo psicomotor, cognitivo-lingüístico y socioemocional, mientras que en los trastornos se destaca la permanencia temporal y su vinculación al concepto de discapacidad, sea esta intelectual, motor o sensorial. Entonces, en el trastorno se puede ver que es permanente en la mayoría de los casos, y la dificultad pues puede ser algo transitorio, algo que con unos ajustes curriculares indicados y con los recursos indicados pues se pueda superar la dificultad, pero en el trastorno no. También en las dificultades de aprendizaje se producen manifestaciones evolutivas alteradas en un único ámbito y el cociente intelectual es normal o alto. Por el contrario, en los trastornos del desarrollo, las manifestaciones patológico-clínicas afectan a más de un ámbito y el cociente intelectual es normal, normal bajo o bajo. Cuando hay una dificultad de aprendizaje, afecta en la forma en que el alumno puede alcanzar el aprendizaje. Es como que hay un obstáculo que no le permite llegar a ese aprendizaje. Mientras que en el trastorno del desarrollo, a veces el obstáculo está, pero aparte de eso no lo puede alcanzar porque hay una dificultad mayor. O sea, mientras que en la dificultad de aprendizaje está en un hoyo y con la escalera puede llegar, pero es que en el trastorno ni está la escalera y está metido en el hoyo, entonces se le hace más difícil, pero no es que no pueda llegar. Hay un coeficiente intelectual normal, normal bajo. En el trastorno y la dificultad de aprendizaje prácticamente siempre es normal o alto. Aquí tenemos una tabla también que explica un poquito más acerca de estos conceptos. Por ejemplo, en las dificultades de aprendizaje hay un único ámbito afectado y en el trastorno del desarrollo hay más de un ámbito afectado. Trastorno de desarrollo puede haber, por ejemplo, una discapacidad motora que le afecte también el habla, que le afecte también el aprendizaje, la inteligencia, puede afectarle más cosas. Mientras que en la dificultad de aprendizaje es un único ámbito el que está afectado. Las manifestaciones evolutivas en el trastorno de desarrollo son manifestaciones patológico-clínicas, que es lo que explicaba anteriormente. Lo biológico, lo orgánico, que está comprometido en los trastornos del desarrollo, mientras que en la dificultad de aprendizaje no. El cociente intelectual normal o alto y en trastorno normal, normal bajo o bajo. En la dificultad de aprendizaje no hay manifestación orgánica y en el trastorno sí hay un sustrato etiológico orgánico, hay una organicidad afectada. También características de los niños con dificultad de aprendizaje, de González. Dice un grupo heterogéneo, dificultades de adaptación al sistema, dificultades en la resolución de problemas o tareas académicas,
retraso leve en el desarrollo, bajo rendimiento en lenguaje, lectura, escritura, a veces presumibles problemas en procesos psicológicos, atención, memoria, percepción, lingüístico, presumible discrepancia entre lo que es su CI, el rendimiento, y la discrepancia edad, rendimiento, y la discrepancia comprensión verbal, rendimiento. Esto significa, ustedes lo han visto, yo sé que sí, alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, tienen una conducta que no les ayuda, pareciera que al momento de realizar sus asignaciones no tienen la capacidad o no tienen la inteligencia, y es al contrario, presentan una dislexia o otro tipo de dificultad, y cuando ya se hacen los ajustes, usted puede ver que tiene una inteligencia muy buena, normal, alta, y que puede realizar sus asignaciones igual o hasta más dedicada que sus compañeros. Entonces, a veces su CI, el rendimiento que él tiene, no va asociado. Por eso es importante nosotros identificar esto, porque se puede tachar de un alumno que es vago, que no sabe, que no tiene cierta inteligencia, y es todo lo contrario. Inteligencia normal, problemas de inteligencia más bien práctica, no responden al tratamiento temprano, presumible existencia de disfunciones neurológicas, etcétera, entre otros. Esto es para que lo tengan ahí y puedan ver cuáles son las características con niños con dificultad de aprendizaje. Entonces, teniendo esto en claro, yo espero que hasta aquí hayan entendido muy bien entre una y otra. Pueden volver a leerlo, volver a escucharlo para que lo tengan bien claro si no quedó claro. Entonces pasamos a lo que son los programas de intervención propiamente ya de la asignatura. Los programas de intervención, como dije en el video de presentación, son unos planes que se ejecutan para buscar mejoras en los aprendizajes de los alumnos, en poder satisfacer las necesidades y que estos puedan ir en equidad, en igualdad en los aprendizajes de los compañeros, adaptando, claro está, el currículum a ellos. Entonces, son un conjunto organizado, interdependiente de acciones expresadas en clave psicopedagógica. Como les decía, nuestra intervención siempre va a ser con mirada psicopedagógica, no clínica, orientadas a cumplir objetivos previamente justificados y definidos a partir de un análisis de necesidades. Por eso hay que tener en claro cuáles son las NEE, cuáles son las NEAE, acompañándose de una planificación en fases diferenciadas con expresión de destinatarios, actividades, temporalización y evaluación. Si ustedes se dan cuenta, ustedes ya han hecho programas de intervención muchas veces. Claro, está dependiendo de la situación específica que tenga el alumno, pero siempre van a tener estos: identificar las necesidades con la evaluación indicada, expresión de destinatarios, actividades que se vayan a realizar, los recursos, el tiempo que va a durar, la evaluación y el seguimiento a este programa. Tenemos un modelo de programas de intervención que tiene la denominación y descripción del programa, o sea, explicar este programa se va a utilizar para intervenir tal situación en tal población. Justificación del problema, establecimiento de los objetivos que se tienen con el programa, sector al que se dirige, esto es si es para los maestros aplicar, para el equipo de gestión, para los alumnos directamente, eso hay que especificarlo. Metodología de la intervención, instrumentos y materiales que se vayan a utilizar. Los instrumentos y materiales sean para evaluar y también para los recursos de apoyo para el niño o la niña. Evaluación del programa. En el segundo modelo, prácticamente igual, objetivos general y específico, programa de intervención, datos del niño, descripción del caso, motivo del referimiento, identificación del trastorno. Recuerden, identificación, no diagnóstico. Pruebas aplicadas, objetivo del programa de intervención. Programa de intervención está dos veces porque en la primera vamos a especificar qué es lo que queremos lograr con el programa de intervención, y ya en esta segunda fase es como el desarrollo del programa de intervención. El seguimiento, tanto al programa como al alumno, evaluación de los resultados y recomendaciones. Como ven, es algo bastante simple, ustedes lo han hecho, yo sé que sí. Lo que sí hay que especificar en cada programa de intervención
es a qué va dirigido. Por ejemplo, un niño con discapacidad motora, hay que ver cuáles son las barreras de acceso que tengo en mi ambiente escolar, cuáles son las barreras actitudinales, cuáles son las barreras de participación que hay, trabajar no solo con el alumno, sino también con los compañeros, con los maestros, con el equipo de gestión. Es un trabajo arduo, yo sé que sí, cuesta bastante, porque no estamos un poco acostumbrados. Y realmente tengo que ser sincera, en nuestro país no estamos completamente preparados para trabajar con todos los niños con una discapacidad, con una dificultad de aprendizaje, porque hay que ser realistas. Los cursos que tenemos con los primeros grados, que se supone que deberían de ser de 20 alumnos en mi consideración y con un ayudante, pues son de 45, 40 y tantos alumnos, lo cual es inhumano en todos los sentidos de la palabra. Entonces es difícil, yo sé que sí, uno poder atender ciertas dificultades que presentan los alumnos, pero siempre hay que priorizar. Cuando vayamos a hacer una intervención en nuestra escuela, siempre priorizar cuáles son aquellos niños que tienen más necesidades, que necesitan más de nosotros y trabajar con eso. Y como les decía anteriormente, no trabajar solos ni solas. O sea, siempre apoyarse en equipo multidisciplinar. Si usted no entiende algo, pues hasta un compañero, un colega, o sea, nunca tirarse toda la carga encima solo, porque yo sé que no es fácil. O sea, tener en un aula un curso de 40 y tantos muchachos, que haya 3 con discapacidades distintas y que también haya algunos que estén medicados por ciertas condiciones, o sea, es arduo, es duro el trabajo. Entonces, siempre tener esto presente. Lo principal es, cuando se vaya a incorporar un programa de intervención, hacer la evaluación adecuada de cuáles son específicamente las necesidades del alumno y trabajar en conjunto, ir evaluando. A veces es prueba y error, hay cosas que, aunque 2 discapacidades no son iguales, porque 2 personas no son iguales, a veces algunas cosas me funcionan con a veces otras no. Entonces, no desesperarse y siempre ir evaluando los programas de intervención, pero vuelvo y repito, no trabajen solos, siempre buscando apoyo. O sea, les pongo estos 2 modelos que son súper sencillos, que entiendo que cualquiera con una simple explicación como la que estoy dando puede aplicarlo. También me faltaba la conclusión. Quiero también trabajar con ustedes lo que es el lenguaje inclusivo. El CONADIS, que es el organismo que trabaja la discapacidad, Consejo Nacional de Discapacidad de República Dominicana, publicó brochure o tríptico de lenguaje inclusivo. Yo se los voy también a subir en la plataforma para que ustedes lo tengan, si lo quieren imprimir, si no lo tenían, si lo quieren imprimir y también tenerlo en sus espacios de trabajo. Porque acostumbrarse a un lenguaje nuevo, palabras nuevas, a veces se nos hace un poco difícil, porque como les decía ahorita, la cultura tiene mucho que ver con esto y nos empuja a veces a decir las cosas de una manera, pero ustedes ya están en maestría y es importante aprender cuál es el uso correcto. Sí debo de reconocer que a medida que va pasando el tiempo se van encontrando nuevas palabras y nuevas formas para nombrar estos tipos de discapacidad. Por eso tenemos que estar actualizados. Entonces, por ejemplo, no se dice anormal, no se dice deficiente, ni el enfermito, ni personas incapacitadas, ni personas diferentes. El término correcto es persona con discapacidad tal y decir el tipo de discapacidad. ¿Por qué esto? Porque las personas que han hecho estos nuevos lenguajes inclusivos siempre dicen que hay que poner la persona delante, siempre va la persona delante. La discapacidad no es la persona, o sea, no puedo mencionar el minusválido, sino una persona con discapacidad tal, o sea, siempre la persona delante. No se dice minusválido, ni lisiado, ni inválido, ni paralítico, ni mutilado, ni cojo, ni tullido, sino una persona con discapacidad motora. Es una persona con discapacidad visual, una persona así. Ni mongólico, la gente tiende a decir
mongólico, pero Mongolia es un país. Se ha tomado por ciertas condiciones, pero no. Retardado mental. Es una persona con discapacidad intelectual. El lenguaje de señas es lengua de señas, porque es una comunicación que utilizan las personas con discapacidad auditiva y las personas oyentes también. También les voy a subir el manual. Tengo un manual de lenguaje de señas para que lo vean. Es bastante viejito, pero es actual, sigue siendo así. Eso no lo cambian con tanta premura. También, si les interesa, está RD Enseña, creo que es que se llama en Instagram, y también dan cursos, enseñan palabras, el abecedario y eso, el lenguaje de señas, si también les interesa. Defecto de nacimiento, también a veces, no que tiene un defecto de nacimiento, no. Es una discapacidad congénita, una persona con discapacidad congénita. O el ciego, el invidente, el cieguito, el no vidente, ¿no? Una persona ciega, es una persona con discapacidad visual o con deficiencia visual. Hay que cuidar bastante el lenguaje. También está el relegado, confinado, una silla de ruedas, no. Es una persona que usa o se traslada en silla de ruedas. El sordo, sordito, ¿no? Una persona sorda o con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva no son mudas, que también eso un mito, un tabú que se pensaba mucho, no. Las personas con discapacidad auditiva no son mudas. Ustedes saben que están conectados. Claro, si tienen una mejor audición también pueden vocalizar mejor, porque para poder vocalizar, decir las palabras, pues necesitamos también de nuestro oído. Tampoco ni insano, ni demente, ni loco, ni trastornado, sino persona con discapacidad psiquiátrica o de causa psíquica, persona con esquizofrenia o con tal cosa. Ni el que está postrado, ni no. Persona que presenta discapacidad, que vive con discapacidad tal, que tiene discapacidad tal. Ven, siempre poniendo a la persona delante. Que el decirlo así no le va a quitar la discapacidad, es cierto, pero es un lenguaje que debemos utilizar para poder incluir más a las personas a la sociedad, y es lo que yo siento que nos falta bastante como sociedad. También en el foro, voy a poner un foro también para que podamos hablar un poquito de esto también. La sociedad no nos ayuda. Tenemos una ley para discapacitados que está ahí, la 5/2013 creo que es, pero entonces como vemos en el día a día no se está realizando, no se desempeña, no se toman en cuenta, no hay semáforos para las personas con discapacidad visual, no hay rampas en todos los accesos. En los bancos ustedes ven muy pocos bancos, tienen cajas o cajeros que son al nivel de una persona que vaya con discapacidad motora en silla de ruedas, muy pocos hay así. He visto 2 o 3 solamente. Entonces, es una cuestión de inclusión bastante con políticas del Estado. Entonces, nosotros podemos comenzar por lo menos con un lenguaje inclusivo, tratando a las personas como son personas y no por una discapacidad que tenga, porque eso no lo hace menos personas. O sea, muchas veces se potencializan en estos alumnos, en estas personas, otras capacidades, muchísimas, muy buenas, también igual que cualquier otra persona regular que ande ahí en el medio. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente, un lenguaje inclusivo, con una atención a la diversidad. O sea, todos somos diferentes. Imagínense lo aburrido de ser todos iguales. Y entender que la diversidad se da desde el vientre de nuestra madre. Pueden ser gemelos en el mismo saco amniótico y no van a ser iguales, no van a ser iguales. Tener siempre eso en cuenta y trabajar arduamente el lenguaje inclusivo en nuestras escuelas. A veces los mismos muchachos, por deficiencias que tenga un compañero, físicas o algo que ellos encuentran que es extraordinario, comienzan a llamarle por ese nombre. Ah, no, el cojito, el orejudo. Hay que trabajar mucho esto, porque puede causar también bastante dificultad y pegar duro en la autoestima de los alumnos. Muestro lo que son los centros de recursos. Quisieran que lo tuvieran aquí también para conocimiento general de ustedes. Está el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad. Ellos certifican el diagnóstico,
O sea, le dan un certificado a la persona con cierto tipo de discapacidad para que pueda acceder a ciertos beneficios de salud, entre otros. Entonces, ellos hacen eso. Está la Dirección General de Educación Especial, directamente en el MINER. El CAID, con Centro de Atención Integral a la Discapacidad, ahí les coloqué el teléfono. Está el Centro de Recursos Nacional, que es para discapacidad visual en Santo Domingo. Ellos trabajan con alumnos incluidos en escuelas regulares. Se dice escuelas regulares o aulas regulares, no aulas normales, aulas regulares, con maestros itinerantes. Los maestros itinerantes son aquellos que se dirigen al aula del alumno con cierto tipo de discapacidad para ayudar en el seguimiento y en que ellos puedan adquirir las competencias y los aprendizajes propuestos en su ajuste curricular si lo tienen. Están las fundaciones. El MINER no tiene la capacidad para tratar de manera general estos casos y se ayuda mucho con las fundaciones. Están las aulas de apoyo e inclusión en centros regulares, que de eso les voy a subir un listado para que lo tengan por regional con los teléfonos de los directores de estas escuelas donde hay aulas de apoyo e inclusión. También está la Escuela de Educación Especial y Centro de Atención a la Discapacidad, que está dentro del Patronato de Ciegos, eso acá en Santiago. Y decirles que en Neiva, Barahona, Mao, Montecristi no poseen centros de apoyo. Es realmente una situación difícil porque, aunque somos un país pequeño, no contamos con todos los recursos necesarios para darle los apoyos necesarios a los alumnos con necesidades específicas. Los que tenemos son pocos. Hay fundaciones, por ejemplo está Nido para Ángeles, que trabaja mucho con parálisis cerebral. Está la Fundación Nacional de Autismo también, me olvidó colocar acá, que también trabaja con esto, pero ustedes saben que muchas de estas fundaciones y centros trabajan con donaciones o pagando, y muchos de nuestros padres de nuestras escuelas no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, es como un desahogo lo que digo ahora. Realmente necesitamos políticas que ayuden mucho en este sentido de crear estos espacios. Es difícil, como les decía, poder tener alumnos con ciertas discapacidades cuando inclusive en nuestra estructura de escuela se nos hace muy difícil, a veces casi imposible, el tener alumnos con ciertas discapacidades, pero no es imposible, es invitarles a entender la diversidad, entender la inclusión y qué se puede hacer con lo que tenemos. Es como cuando tenemos que en un aula explicar el tema de cómo las flores se alimentan a través de la fotosíntesis. Si tenemos, por ejemplo, los recursos audiovisuales excelentes, les presentamos un video. Si podemos llevarlo allá, lo llevamos, pero si no tenemos ni siquiera electricidad en la escuela, pues los hacemos por dibujo, y si ni siquiera eso, pues de manera personal explicándolo hasta en la pizarra. O sea, es buscar de poder trabajar con lo que tenemos y siempre de potencializar lo que el alumno trae, potencializar esa parte. También quiero subirles, como les dije, el brochure con el lenguaje inclusivo, también un cuestionario, creo que ya se lo mencioné, no recuerdo, un cuestionario también para identificar lo del lenguaje inclusivo, que también creo que lo había mencionado en la diapositiva anterior, y un par de libros más que no es para que lo lean todos, es para que lo tengan como recurso. Realmente yo entiendo que la situación del COVID nos ha arropado a todos y nos ha realmente quitado mucho de nuestros días regulares y típicos, pero que también esto de la maestría es un respiro para ustedes, en cierto modo, de poder tener un poco de lo común que ustedes tenían de su rutina dentro de sus vidas. No lo quiero agobiar con muchos contenidos ni muchas cosas, pero sí que ustedes entiendan estos conceptos, que entiendan estas cosas. Sepan que si tienen cualquier duda sobre cualquier concepto, me dejan saber. No quise profundizar demasiado porque ya casi tiene 40 minutos esta diapositiva, este videíto, y no quiero como que agobiarlos demasiado, pero sí sepan que si les queda cualquier duda, si no entendieron cualquier cosa, pues pueden escribirme, pueden mandar un mensaje que yo con mucho gusto les explico de nuevo cualquier cosa que no entiendan. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por leerme, por escucharme. Disculpen si cualquier interrupción o cualquier ruido que pudieron escuchar, parte de grabar en vivo.
Y nada, estamos a sus órdenes. Nos vemos en el próximo tema. Cuídense.